Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Buenas noches familia, ¿cómo están ustedes? Hoy es 14 de mayo del año 2026 del Señor. Estamos en Prevenir Salud, un programa preparado para usted y para su familia. Salimos por el canal local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero y estamos en nuestro programa 1553. Yo me asusto cada vez que digo el número de programa porque son muchos. Y ahí me doy cuenta que, bueno, los años no pasan porque sí. Estamos en el mes de María, María Santísima, la Madre de Jesús. Es el día de la ascensión al cielo en cuerpo y alma. Del 12 al 18 de mayo es la Semana Mundial de Sensibilización sobre la Sal. Por eso en muchos restaurantes no colocan un salero salvo que se lo pidan. Cuando se lo piden, se lo llevan. Del 19 al 25 es la Semana Internacional de la Educación Artística. Y llamamos arte a todas las manifestaciones que tienen las personas sobre algo. El que escribe es un artista, el que baila es un artista, el que hace bordados es un artista, el que pinta es un artista. Y si no, llamamos artesanos a los que hacen cosas con sus propias manos, que no compran nada. Todo lo hacen con sus manos, como por ejemplo los que hacen ponchos, los que hacen todas esos bordados hechos con hilos teñidos por ellos mismos. El día 15, el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Vamos a preguntarle a alguien que va a venir hoy día qué es la conciencia, para que sepamos qué es la conciencia. Del día 19 al 25 de mayo es la Semana Mundial del Parto Respetado. ¿Cuál es el parto respetado? Al que tenemos derecho todas las mujeres y que muchas veces muchos obstetras en años anteriores, no ahora, porque las mujeres hemos aprendido a empoderarnos, a tener poder. Entonces, antes los papás del bebé que iban a nacer no podían entrar a la sala de parto, no podía entrar la mamá, no, la mujer quería que le hicieran una cesárea y no se la hacían, le hacían el parto vaginal. O sea, hoy en día la mujer tiene derechos y esos derechos hay que hacerlos valer. Todas las mujeres deben saber que su esposo, su mamá, su hermana o alguien que ella quiera que la acompañe en la sala de parto puede entrar. Lo mismo sucede, y esto va para que nosotros sepamos, cuando alguien tiene crisis de pánico y hay que entrar a un resonador en donde parece que es un féretro, ahora están abiertos, pero puede parecer, puede estar roto, y hay que entrar, puede pedir que la acompañe una persona de su familia. O sea, hay cosas y derechos que nosotros no conocemos, pero que tenemos y que debemos hacer uso de ellos. ¿Para qué? Para sentirnos mejor, para que nuestra salud mental, que es sobre lo que nosotros, tanto el año pasado como este año, vamos a tratar de que sea mejor, porque si la cabeza funciona bien, todo el cuerpo va a funcionar un poco mejor. El día 19 es Día Internacional de la Familia.
que es la célula fundamental de la sociedad. Si una familia está bien y está bien armada, aunque sea una familia que tiene el papá, la mamá diferente, pero que está bien armada, donde hay armonía, eso está muy bien porque ayuda a que la sociedad funcione mejor. El día 15 es el día, ya dijimos, de la familia, el día 16 es el Día Internacional de la Luz, el día 17 es el Día Mundial del Reciclaje, el día 18 es el Día Internacional de los Museos, el día 17 es el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, el día 20 es el Día Mundial de las Abejas, el día 20 es el Día del Médico de Familia, ese médico que nos conoce a todos, que entra por la puerta sin llamar y que si estamos comiendo, él se siente y come con nosotros, pero conoce toda la familia y sabe lo que tiene cada uno, como era antes. Antes era así, ahora hay un título y es el médico de familia. El día 20 también es el día de San Bernardino de Siena, el día 20 es el día de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad digestiva crónica, grave, donde están incluidas la enfermedad de Crohn, también la colitis ulcerosa, y que afecta a más de 10 millones de personas. Es mucho, porque pareciera ser que comienza con el estrés, ese estrés malo que tenemos ante situaciones que no podemos resolver. El día 17 es el Día Internacional contra la Homofobia, la Trombofobia y la Bifobia. El día 14 de mayo de 1796, y esto es bueno y por eso está destacado en el último de las efemérides que hoy leemos, el doctor Edward Jenner realiza la primera vacunación sobre la viruela, que hoy no tenemos viruela en ninguna parte del mundo, y que quedaban esas marcas tan feas en el rostro, en las manos, en todo el cuerpo. Así que tratamos de solamente leer sobre las efemérides que nosotros creemos que pueden tener algún interés. Hay muchísimas más y seguramente a usted le parecerá que me falta alguna, sí, seguramente, pero son las que elijo para hablar sobre ellas. Y vamos a tener a nuestro primer invitado. Lo vamos a saludar, es el señor Mario Tresek. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marta? ¿Qué ¿Cómo dice? estás? Muy bien, acá estamos visitándote. Muy bien. De vez en cuando aparezco. De vez en cuando aparece, pero yo le agradezco porque usted tiene un lugar muy destacado y que es la cultura, que es algo que no todo el mundo puede leer, conocer, saber de todo lo que es la cultura, porque la cultura tiene... Esa es la tarea cuando uno está en la tarea oficial, como es mi caso, como director de cultura, tengo que tener una visión múltiple, amplia, una cosmovisión de todo el fenómeno artístico-cultural, como vos decías recién con respecto al Día del Arte, del artesano. La tarea de la Dirección de Cultura, de una tarea oficial de cultura, tiene que ver con contemplar toda la gama de posibilidades que ofrecen las acciones que los hombres hacemos, que no tienen necesariamente una finalidad lucrativa, o no tienen necesariamente, más que lucrativa, porque sería bueno de que los artistas pudieran vivir del arte, pero más que todo productiva. Es decir, un pintor no tiene obligación de pintar 10 cuadros, tiene la búsqueda del cuadro, o del tema musical, o del poema, que nos salve, ¿no? Que
que nos hable, que nos interpele también, porque tiene que ver con eso. Es decir, el artesano, ¿qué hace que un artesano sea diferente a otros? Que aparte de lo que vos planteaste recién, que tiene que ver con los materiales naturales con los que maneja, no los elaborados, sino los que él busca reciclar, resignificar, le busca también una vuelta de carácter estético que a veces, bueno, uno puede hacer. El otro día una mujer me dio una explicación hermosa, porque dice: doy un taller de costumización. Yo nunca había escuchado esa palabra. ¿Vos sabés lo que significa la costumización? Sería como los viejos talleres de costura, pero dice, me encantó la explicación de esta chica, dice, uno podría decir, hago un taller de costura, es decir, reciclo ropa, pero la costumización es reciclar la ropa, darle una nueva oportunidad a un pantalón, a una remera, pero cambiarle el diseño también, que ahí está muy bueno. Un pantalón hacerlo pollera, pero hacerle un tajo en el medio o ponerle unas tachas. Entonces ahí hay como una búsqueda estética para que la ropa no sea aburrida y tenga una nueva posibilidad de uso, ¿no? Eso se llama la costumización. Claro. Así que bueno, la vida del artista y de todos los que tenemos una búsqueda, una mirada artística de la vida, yo creo que somos costumizadores, creí que se caía, una costumización en el sentido en que nos pasa con la poesía. A veces buscamos de cosas cotidianas y le ponemos, como digo yo en uno de mis poemas, un rulito rubio de manteca al pan, y no es ponerle el pan a la manteca así. ¿Te acordás cómo te servían en las confiterías antes? Que te daban 3 o 4 rulitos de manteca, ¿no? Bueno, yo le puse un rulito rubio de manteca. Bueno, ahí está, esas cosas cotidianas que uno le busca dentro del juego de palabras, y la gente cuando lo escucha dice, oh, no se me había ocurrido nunca. Claro. Y no está saliendo la realidad, sino que estás usando ese material que todos los días, cuando desayunamos, cuando tenemos manteca, por supuesto, cosa que hoy se ha vuelto un poco complicado, pero de todas maneras, el rulito rubio de manteca uno sabe de qué se trata, ¿no? Bueno, hay que costumizar la vida, porque justamente vivimos momentos complicados, entonces hay que reciclar y reciclarnos nosotros en el modo de mirar la vida, ¿no? De ponerle un touch, de un toque de belleza, de búsqueda de paz, de tranquilidad, porque si no vivimos muy enojados y sobre todo más que enojados, atemorizados, que tiene que ver con el miedo, porque uno tiene temor cuando te generan miedo, y uno tiene mucho miedo en este momento, ¿no? Sí, estamos en crisis, como está en crisis todo el mundo. Porque mundo, no solamente nosotros estamos en crisis. El mundo está en crisis. Nosotros estamos en un limbo. Y sí, pobre, mira los países de Medio Oriente, para decir uno, nosotros la verdad que podemos tener carencias de carácter económico, miseria en muchos sectores, pero no tenemos guerra, por ejemplo. Claro. Y entonces, por lo menos nuestra vida no está en peligro inminente como en otros puntos del mundo, del planeta. No tenemos inundaciones, no tenemos, a pesar de que tenemos una usina atómica que ni nos daríamos tenemos la cuenta. espada estoy mirando un sable allá, tenemos el sable de Damocles, tenemos encima. Tenemos la espada de Damocles, sí. Pero bueno, estamos ahí, esperemos que justamente ya que toca el tema de la central nuclear, que sean realmente responsables, los actuales responsables de la central nuclear. Mira lo que ha pasado, el Hayden ahora, o Hayden, no sé cómo es el apellido, de que estaba responsable de la CNA, que está ahora con un problema legal gravísimo. Pero volviendo a nuestro tema. Los museos. Los museos, vamos a hablar del museo. Me convocaste para eso.
para eso. Pero... Bueno, muy bien. Se viene el Día Internacional de los Museos, que no hay que confundir con la Noche de los Museos. La Noche de los Museos es a fin de año, que tenemos preparado algo desde la dirección de... Este año va a ser El año pasado nos fue muy bien con la Noche de los Museos, pero este año vamos a redoblar los esfuerzos. Pero la Noche de los Museos, un buen pretexto, esta efeméride que has planteado vos, para decirle a todo el mundo que, bueno, se plantea a nivel internacional para revalorizar, para poner en valor, para proteger y preservar el patrimonio histórico de los pueblos. ¿Por qué? Porque si uno no sabe de dónde viene, difícilmente sepa a dónde quiere ir. ¿Quién soy? Claro, ¿quién soy? Primero, pregunta. Exacto. ¿Quién soy y qué quiero ser? ¿Para qué vine? Claro. Bueno, entonces Río Tercero tiene 3 museos funcionando. La Municipalidad de Río Tercero, justamente en estos días estamos insistiendo, y la verdad que hemos tenido una respuesta magnífica para las visitas guiadas al museo, a los museos de la ciudad. Fabo Ronconi y Cecilia Prono son las guías que llevan tanto al Museo de la Estafeta Postal, donde ahí Santiago Gioda nos ha donado su colección privada, es lo nuevo que hemos adquirido en el Museo de la Estafeta Postal, además de los talleres que se desarrollan ahí. Después tenemos el Museo Enrique Gandolfo, que es museo ferroviario porque hay elementos ferroviarios, porque es la vieja estación de trenes, ahora es reconvertida en Museo de Artes Plásticas. Precioso. Y vayan a ver la muestra de Claudia Carranza en el Museo Gandolfo, que está preciosa, la muestra de arte textil, ya que nombraste el arte textil. Y finalmente quiero invitar al museo más importante de la ciudad. Bueno, hay 2 museos más importantes, digo el último después. El Museo Florentino Ameguino, que es el museo histórico y paleontológico de la ciudad, pero tenemos varias salas: la Sala de la Memoria, la Sala 3 de Noviembre, la Sala de Derechos Humanos, la Sala Histórica, donde está todo el material de Zoila Acuña, y después, una cosa que muy pocos saben y que pidan a la Casa de la Cultura, las visitas guiadas al cementerio local, porque es un museo a cielo abierto, pero con Sacchetti como constructor de esas impresionantes panteones que tiene Precioso. Nuestro cementerio, también es un museo a cielo abierto. Así es que pidan visitas guiadas en la Casa de la Cultura, llamen al 422-150 y podemos hacerle las visitas guiadas que quieran, ¿eh? Sobre todo para que le pierdan el miedo a los cementerios, ¿no? Porque no hay que tener miedo a los cementerios. No, y a mí me impresiona el cementerio local. Yo a mis padres y a mis tíos y a mis abuelos lo hemos puesto en un cementerio parque. Pero los cementerios parque tienen otro encanto, pero son como desangelados, ya que te gusta mucho la palabra esa. A mí me conmueve entrar al cementerio nuestro, porque lo veo tan monumental, donde antes... era como los aztecas, reverenciaban tanto a sus muertos que construían el edificio, Hermoso. pero a veces sí, por cuestiones sociales, económicas, era de, mirá, tengo el panteón más grande del pueblo, pero también era, uno va al panteón de los de Buono y dice, era una de las familias primeras de la ciudad, ¿no? Así que bueno, es una visita que vale la pena, porque en Río Tercero, en el cementerio local, hay una parte donde es de los judíos también, que eso pocos lo saben. Sí. Y también el osario, bueno, saber de qué se trataba y cómo se manejaba desde la religión. Hoy ya está más como separada esa situación, pero es una de las visitas guiadas más interesantes de la ciudad. Muy bien. Muchas gracias por haberme acompañado en esta noche y sobre todo... todo lo que contaste, que a veces uno no conoce y no sabe, y es bueno conocerlo para poder hacer una visita y aprender, a mirar, a conocer nuestros ancestros, ¿no es cierto? Y que cuiden el patrimonio histórico de Río Tercero. Cuando fui secretario de Cultura en el 2000, Piolín Villafañe, ¿te acuerdas de Piolín? Sí. Un gran trabajador de la cultura de Río Tercero, me acompañó en aquella gestión y formamos una comisión de amigos de la historia, hicimos un listado de patrimonio histórico y lamentablemente no se está respetando lo poquito que tenemos como ciudad tan joven que nos representa en la historia de estos
poquito más de 100 años que tenemos. Así que a defender el patrimonio histórico de los riotercerenses. Muchas gracias. Gracias, Marta. Continuamos con Provenida Salud. Biodanza, música, emoción, movimiento, encuentro. Los martes, 20-30 horas. ¿Dónde? En Ensueños, Spa Yoga, Maipú 261. Facilita Karina Reyes. Teléfono 3571-592730. Registro PUN 1618. Esperamos tu llamado. ¿A dónde vas? A lo de María, en Almirante Brown 1134. El teléfono es 684177. ¿Sabes qué es? Un lugar de reunión, donde se festeja desde el cumpleaños de los más chiquitos hasta el de la abuelita, o tu aniversario de casamiento, o si querés hacer talleres, acordate, lo de María, un lugar de reunión. Resto Bar, en España 145, los mejores lomos y burger. Enviamos viandas a domicilio gratuitamente y un menú diferente todos los días. También comida vegana. Teléfono 64 96 59. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica. Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571-421-736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Hay algo en Río Tercero que la verdad no se puede seguir ignorando. Veo como el consumo de drogas crece y crece, el Estado llega tarde, o directamente a veces ni siquiera llega. Y veo familias que no saben a dónde ir, y chicos que necesitan ayuda urgente y que no la consiguen, a pesar de enormes esfuerzos. Pero lo más indignante es ver dispositivos que se anunciaron hace años con bombos y platillos que todavía son una ilusión y no funcionan. ¿Ustedes sabían que en el año 2021 nos prometieron una comunidad terapéutica para el primer semestre del 2022? Y estamos en el 2026 y el RAC 4 del viejo hospital todavía sigue siendo un fantasma. ¿Qué pasó con ese recurso? ¿Dónde están las camas de internación? Por eso presenté un proyecto de pedido de informe, porque quiero saber quién es el responsable de que en Río Tercero este proyecto esté frenado, cuánta gente quedó afuera del sistema por esta demora enorme que tenemos los riotercerenses, y por qué cuando el Estado falla, acá las consecuencias no son administrativas, son humanas. Y esto no es una estadística, esto son los vecinos, son familias, somos nosotros. Río Tercero necesita un Estado presente, la verdad que no me voy a callar hasta que nos den una respuesta. Necesitamos una vez por todas, y ojalá que esto que estamos haciendo hoy permita que una vez por todas tengamos nuestro centro de contención al adicto y que no nos resignemos más. Continuamos con Prevenir Salud y está con nosotros el señor Carlos Ábalos, Carlitos, que es filósofo, también es docente y es especialista en inteligencia emocional. Buenas noches, Carlito. Buenas Muchas noches. gracias por haber aceptado mi invitación. Estoy muy contenta de tenerte conmigo, sobre todo porque tocamos temas que tienen que ver con la salud mental. Totalmente, totalmente. Bueno, yo soy el agradecido. Muchas gracias, querida doctora Marta, porque
A nosotros nos hace mucho bien escucharte y es muy lindo poder compartir estos momentos donde todos aprendemos y todos aprendemos también a compartir algunas ideas, algunas reflexiones que nos sirven, que nos ayudan en el camino. Seguramente. Por eso es que yo quería hablar de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Porque todos decimos, oh, es un inconsciente. In quiere decir no. Y no es consciente. Pero ¿de qué no es consciente? ¿A dónde está la conciencia? ¿Cuál es el lugar que ocupa la conciencia? Porque el hígado yo lo tengo acá. El páncreas lo tengo de este otro lado. El corazón lo tengo acá. El cerebro lo tengo acá. ¿Pero dónde está la conciencia? Nosotros, a lo largo de todo este tiempo, realmente es como vos decís, Marta, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, estos siglos, el hombre se ha preguntado siempre sobre el tema de la conciencia, porque es la percepción de sí la conciencia. La conciencia es la percepción de los propios actos, la anticipación inclusive de las consecuencias de los actos que tenemos. Entonces decimos, fue inconsciente, como vos decís, no pudo percibir la consecuencia de lo que estaba haciendo, cuál era la consecuencia que le iba a traer para sí o para los demás. Pero la conciencia es la apreciación del yo. Entonces tiene que ver con esa formación de la conciencia, fundamentalmente lo que sucede en los primeros años de la infancia. Cuando vos decís del yo, estás diciendo de quién soy. De quién soy. Hay una afirmación que a nosotros a veces se nos pasa de largo porque la decimos tantas veces, pero no tomamos realmente conciencia de lo que estamos diciendo, que yo soy. Lo primero que nosotros podemos decir de alguien es que es. Entonces la posibilidad de poder predicar sobre otro que es, significa que en sí mismo tiene un valor, en sí mismo tiene una apreciación de sus propios actos, en sí mismo tiene la capacidad de responder por lo que hace o no hace. En el caso de la conciencia moral, por ejemplo, que es la apreciación del bien y del mal, de la capacidad de darme cuenta qué acciones me llevan a ser más libre, menos libre, más veraz, menos veraz, se forma en los primeros años, como decía, en el seno materno, en el seno familiar, perdón. En el seno familiar, la familia es la que va diciendo, que es la que transmite cultura, va diciendo qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto. Y pasa algo que es muy interesante y tiene que ver con la conciencia psicológica, de que al principio la conciencia moral es heterónoma, o sea, está puesta afuera de uno. Y cuando va pasando el tiempo, la conciencia moral es autónoma. Por ejemplo, si uno a un chico le dice, ¿qué es más mentira? Decir que viste un extraterrestre en la puerta o que te sacaste un excelente cuando no te sacaste ni excelente ni no satisfactorio, no tuviste ninguna calificación en la escuela. Inmediatamente los chicos dicen el extraterrestre, porque es menos creíble, porque la verdad o la mentira está puesta fuera de uno. Si a mí me creen, es verdad. Si yo lo que digo es convincente, es verdad, está fuera de mí. No hay una verdad o una mentira que sea interna, que yo pueda realmente entender desde mí. Cuando va pasando el tiempo, cuando ya empezamos con el pensamiento abstracto, cuando ya empezamos a poder razonar sobre ciertas cuestiones y darnos cuenta de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, que deberíamos hacerlas, por ejemplo, las omisiones, nos damos cuenta de que en realidad, aunque nadie me vea, la verdad o la mentira tiene que ver con la adecuación que tiene eso que estoy haciendo con lo que pretendo, con los valores. Por eso la conciencia moral se forma en torno a valores, que es lo que permanece a través del tiempo y que no depende de las circunstancias. Si algo depende de las circunstancias, no es un valor. El valor trasciende las circunstancias, trasciende los momentos, ¿no? ¿Qué es un valor? Y un valor es algo que nosotros decimos tiene una apreciación por sí mismos. Por eso le decimos valor, porque vale, porque tiene una valoración que no depende justamente de las circunstancias. Por ejemplo, la verdad es valiosa en sí misma
sea cual sea la apreciación, el concepto que se tenga de verdad. La justicia es un valor porque más allá de que en una época se remarque algún aspecto, que en otra época otro, que en ámbitos, en el ámbito judicial, en el ámbito filosófico, en el ámbito de la psicología, se miren algunos aspectos, la justicia permanece en el tiempo y siempre va a ser algo en el cual nosotros nos atamos. Nosotros decimos valor cuando es algo de lo que nosotros nos podemos sostener. Es la sustancia, lo que permanece, no lo que es sustrato. La otra vez estuve en una conferencia que dio un especialista sobre el tema del autismo, que es un tema que a mí especialmente me interesa muchísimo. Y cuando hablaba de eso dice, lo que pasa es que los chicos hoy y la sociedad está desfondada, no tiene fondo, no tiene piso, fondo. Está desfondada. Sí. Me llamó la atención esa expresión que usó. Pero está buena. No, está desfondada. Es como una planta cuando se la levantaste y se te cayó. Exacto, todo. Exacto. No tiene fondo. Justamente los valores son ese fondo, son ese piso. Por eso, por ejemplo, decimos, y lo decimos habitualmente, mira, podemos discutir un montón de cosas, pero no el respeto. Nos lo vamos a respetar. Básico. Respeto. Respeto a la dignidad del otro, el respeto como persona, de ahí podemos tener millones de diferencias. Pero el respeto no, el respeto es el piso, es donde nosotros hacemos pie. En las sociedades, en las familias, cuando no están los valores, se desfonda, no hacemos pie. Y entonces cuando no hacemos pie, generalmente caemos en otras cosas que son más complejas, ¿no? Y peores. Y peores. Desgraciadamente, ¿no? Bueno, o sea, que esto es lo que es la conciencia. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y es la afirmación esa, inclusive, ¿no? Yo soy. Que el darme cuenta de que cuando hay conciencia y identidad, hay un destino también. Están las dos cosas, ¿no? La raíz y la copa. Yo sé mi origen, ¿no? Sé que tengo un origen y sé que tengo un destino. Ahí se configura quién yo soy. Después podemos hablar de todas las distintas cuestiones que podemos plantear con respecto a eso, ¿no? Y también hay algo que quisiera mencionar, que es la conciencia moral errónea. Por ejemplo... Y si hacemos una pausa, ¿cómo no? Y hablamos después de ¿cómo no? Con todo gusto. De la conciencia errónea. ¿Cómo no? Hacemos una pausa, continuamos con Prevenir Salud. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%, anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia, en Libertad 450, teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos. No esperes a necesitar sangre. Protege lo que más querés. Protege a tu familia. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa. Más de 29 años de trayectoria, trabajando con profesionales capacitados y procedimientos de confianza, garantizan la tranquilidad y el servicio de calidad que tu familia necesita. Protege a tu familia. No esperes a necesitar sangre. La tranquilidad de estar siempre protegidos. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Equipo de oncología del Dr. Sergio Rodríguez, equipo que desarrolla, investiga y trabaja sobre las enfermedades oncológicas y el tratamiento del cáncer desde hace 20 años, actualmente conformado por la oncóloga clínica, doctora Patricia Hernández, la oncohematóloga, doctora María Laura Juri, la psicooncóloga, licenciada Judith Rodríguez, y el doctor Sergio Rodríguez
encabezando este grupo al servicio de toda la población de Río Tercero y toda la región. Biodanza, música, emoción, movimiento, encuentro, los martes 20-30 horas. ¿Dónde? En Ensueños, Spa Yoga, Maipú 261. Facilita Karina Reyes. Teléfono 3571-592730. Registro PUN 1618. Esperamos tu llamado. Y esto, y la verdad que me quedé pensando, qué fuerte que debe ser el deseo de muchos jóvenes en Río Tercero para poder quedarse acá en la ciudad. Y juro que percibo que sienten una enorme frustración de buscar y de no encontrar. Pero aún más duele sentir que la única salida que tienen es la terminal de ómnibus de la ciudad. Tenemos un potencial enorme, pero hoy sin oportunidades reales para las nuevas generaciones. Nos estamos quedando sin el motor de lo que es la juventud en la ciudad. Y ojalá que pronto dejemos de intentarlo y empecemos a concretarlo. Porque gente y jóvenes con ganas es lo que sobra acá en la ciudad. Continuamos con Prevenir en Salud y estamos hablando con un filósofo sobre lo que es la conciencia y los distintos tipos de conciencia. Y yo le quiero preguntar algo. Ya después que él toque el tema le voy a preguntar sobre alguna cosita. Muy bien, como no, con todo gusto. No, decía que también en esto de la formación de la conciencia, cuando hablamos de conciencia moral, también hablamos de conciencia moral errónea. Por ejemplo, he tenido la posibilidad de poder estar en contextos de mucha vulnerabilidad a nivel de educación, por ejemplo, en villas de emergencia en Córdoba, capital. He tenido varias experiencias, varios años de experiencia allí. Y a veces uno hablaba con un niño y le preguntaba, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Bombero. Y él lo decía, no, ojalá. Cuando uno le preguntaba eso, él decía lo decía con otras palabras, no otros términos, decía yo cuando sea grande voy a ser ladrón, porque mi hermano es ladrón y tiene esto, tiene lo otro, puede ir a tal lado, puede hacer tal cosa. Entonces, eso que para nosotros quizás objetivamente significa un mal o significa algo que no está bien, en la conciencia moral de ese chico, porque fue formada así, eso es bien. Porque si yo robo, puedo adquirir tal cosa, me va a ir mejor, voy a estar mejor. ¿Quién le dijo que robar estaba bien? Lo aprendió a través de los dichos, lo aprendió a través de los gestos, lo aprendió a través de las costumbres de su entorno. Entonces, a veces la conciencia moral, la persona eligió el bien. Lo que pasa es que el concepto que tiene de bien es erróneo. Lo piensa el bien, pero en realidad es un mal. Por eso está la cuestión del valor objetivo, ¿no? Tenemos una salud mental desquiciada. Sí, totalmente. Y eso es muy disruptivo, es muy conflictivo para convivir en sociedad. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando en nombre de ciertos valores se invita a realizar conductas que nosotros sabemos que no son apropiadas, que no son buenas. Por ejemplo, cuando en nombre de la verdad se odia a alguien, apelando a los principios, apelando a la verdad, se traiciona la raíz de la verdad, que es el amor. Traicionando el amor no llego a la verdad. El amor es la llave que abre todas las puertas. Exactamente. Y por eso nosotros de la conciencia, de la autoconciencia también emocional, tiene que ver con eso, con mirarme en el espejo de mi propia realidad, valorar mi propia realidad, en esto de que nadie es tan pobre que no tenga nada para dar, ni nadie es tan rico que no tenga nada que recibir. Todos somos valiosos por ser, todos somos bellos por ser. No nos hace falta nada para ser bellos, ni nos hace falta nada para ser. Antes decíamos, no, yo tengo que estudiar algo para ser alguien. No, ya sos alguien, aunque no estudies, aunque no tiene que ver con el estudio ser. El ser tiene que ver con tu forma de transitar la vida. Y la forma de transitar la vida se logra a través de la conciencia, la autoconciencia, de saber que la primera persona a la que yo voy a tener que responder por mis actos es a mí primero.
¿no? A mi niño interior. A mi niño interior. Por eso nosotros decimos, ¿cuál es la integridad de una persona? Una persona de mucha conciencia desarrollada que es muy íntegra. La integridad de un ser humano es lo que es cuando nadie lo ve. Lo que somos cuando nadie nos vemos, esa es nuestra conciencia más profunda. Es así. Y cuando hablamos, porque es uno de estos días, es el día de la objeción de conciencia. Gran tema. ¿Qué es la objeción de conciencia? Personalmente yo sé lo que es la objeción seguro. de conciencia porque En tu profesión. Yo defiendo la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Sí. Y si me preguntan, ¿podés hacer una eutanasia? Digo que no. Claro. Y si me preguntan, ¿querés hacer un aborto? Digo que no. Uh-huh. Es muy presente, está muy presente en el ámbito de la medicina, en el ámbito del derecho. Por ejemplo, un abogado puede también negarse a llevar adelante determinada causa por objeción de conciencia. La objeción de conciencia que parece, cuando uno dice objeción de conciencia suena antiguo, suena como algo viejo, algo que se decía antes, y está muy vigente, muy presente, tiene que ver con la deontología profesional, tiene que ver con la ética profesional, pero también tiene que ver con el vivir cotidiano de cualquier persona. Yo puedo tener objeción de conciencia sin ser profesional. Entonces la objeción de conciencia quiere decir que a lo que se me invita a hacer o lo que se me pide que haga o esto que voy a realizar en conjunto con otros está en directa contradicción con los valores que yo sostengo. Es lo que vos decías, vamos a matar. No. En nombre de la verdad, no. No. Porque ahí hay una objeción. ¿Dónde está la objeción de conciencia? En los valores fundamentales. Cuando nosotros decimos declaración de los derechos del hombre o declaración después de los derechos humanos o las cuestiones que estamos sosteniendo todo el tiempo en las distintas constituciones de cada uno de los países, en las cosas que proclamamos, la objeción de conciencia tiene que ver con que eso está atravesado por un eje. Recién Marta vos decías lo del amor, ¿no? Amor y verdad están tan vinculados que uno al otro se sostienen y que uno en realidad puede, si uno dice esto que yo sostengo es verdad, pero en el fondo esa verdad significa humillación del otro, significa vejación, significa que no tenga en cuenta sus derechos, significa muerte, entonces no es tal. ¿Cuál es el criterio que nosotros tenemos? Pero esto y universalmente, que la verdad está atada a otros valores y siempre el amor va a ser aquello que sostiene profundamente. ¿Qué es el amor? Al decir de un gran mentor que tuve en mi vida, que era Monseñor Agustín Radrizani, que falleció hace varios años, él decía, ¿qué es amar? Amar es amar primero, es amar a todos y amar sin esperar nada de nadie. Ahí tenemos principios rectores para mirarnos en esa conciencia y inclusive sostener esa objeción de conciencia que hasta el momento de en una charla familiar hablar de otra persona. Y la palabra lo dice. El amor perdona todo, el amor es fiel. Claro. Ahí está. Claro. Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Y que en realidad, viste, Marta, es simple, no es complejo, nosotros lo hacemos complejo. No. Pero es tan simple porque en el fondo, ¿cuál es la regla moral básica, primera, la de raíz? No hacer al otro lo que no quisieras que te hicieran a vos. Entonces hay una regla moral que tiene que ver con eso. La conciencia moral hay que tener mucho cuidado con que no caiga en escrúpulo. La conciencia moral en escrúpulo, ¿qué significaría? Que yo en todo veo mal, que todo está mal, que todo es peligroso, todo que me inhibe frente a la acción. No, al contrario, cuando más conciencia moral desarrollo, más libre soy. Y la objeción moral habla de alguna manera, la determinación, la declaración de esos principios que para mí son fundamentales. Habrá otros que no los acepten, los respetamos justamente, pero por lo menos yo digo, en mi persona, o esta organización, esta institución, esto lo sostiene.
Muy Cuesta bien. mucho entenderlo eso, ¿no? Pero es muy significativo. Muy bien. Y tiene que ver con la salud mental. Totalmente. Así que muchas gracias, Carlitos, por haberme acompañado en esta noche. Muchas gracias a vos. Y bueno, continuamos con Prevenir Salud. ¿A dónde vas? A lo de María, en Almirante Brown 1134. El teléfono es 68 41 77. ¿Sabes qué es? Un lugar de reunión, donde se festeja desde el cumpleaños de los más chiquitos hasta el de la abuelita, o tu aniversario de casamiento, o si querés hacer talleres, acordate, lo de María, un lugar de reunión. Clubhouse Resto Bar, en España 145, los mejores lomos y burger. Enviamos viandas a domicilio gratuitamente y un menú diferente todos los días. También comida vegana. Teléfono 64 96 59. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica. Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Continuamos con Prevenir Salud y está con nosotros el legislador, médico, neumonólogo y cuantas otras cosas más, aparte de ser alguien muy querido por mí, el doctor Juan Pablo Peirone. Actor de cine también. ¡Actor de cine! No, muchas gracias, Marta. Gracias por la presentación y bueno, un gusto como siempre acompañarte. Y más en un día como hoy. Me encanta. Vos sabés que yo cuando te tengo acá, porque todas las semanas pongo algo de lo que vos hacés en la legislatura. Lo que pasa es que debe ser que te levanto el rating del programa. Sí, pero puede ser, ojalá. Y siempre te pongo algo de la salud, te ocupas mucho de la salud y entonces yo quiero destacar eso porque hay cosas que vos has conseguido. Y bueno, eso de que hay que tener un desfibrilador en los distintos lugares en donde hay mucha gente, bueno, eso a mí me llena de orgullo. No, la verdad que hoy cuando veía que van a distribuir los desfibriladores en los clubes y todo, no, la verdad que esto es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo y que después lo lleve a la práctica quien lo lleve, la verdad que no nos importa que esto haga que los distintos dirigentes se entusiasmen a partir de lo que nosotros pregonamos y lo que demostramos nosotros, ¿no? Demuestra el sentido común. Así que bienvenidos los desfibriladores en este caso a los clubes de Río Tercero, a la sociedad. Sí. Queremos un desfibrilador, el proyecto de ley nuestro es que haya un desfibrilador en cada institución donde circulen más de 1000 personas por día, que estén puestos en lugares de fácil acceso, que sepan usarlo, porque ya va a ser un desfibrilador en la pared si no lo saben usar. Pero está demostrado que la reanimación sola te salva entre un 40 y un 50% de veces a quienes son a muerte súbita y con el desfibrilador esa chance puede llegar al 80%, así que bienvenidos los desfibriladores. Por eso, te preocupás del autismo, te preocupás de lo que es el suicidio en Río Tercero, te preocupás de los jubilados,
te preocupás de lo que los médicos somos y de lo que recibimos y de lo maltratado que somos, porque hay un distrato con nosotros. Y de todo de eso te ocupas. ¿Qué tiempo? No sé. Porque ¿a qué hora dormís, Juan? Cuando la Samara me deja, porque encima duerme conmigo en la cama grande y me llena de patadas la noche, así que poco, pero nada, dormir. ¿La Samara cuántos años tiene? Sí, pero duerme en el medio de la cama con nosotros, así que no hay forma de sacarla de la cama grande. Cuando salga de la cama grande voy a dormir un par de horas más. No, hablando un poco de lo que voy a decir de la salud privada y de la salud en general, estamos tratando de hacer lo imposible para que concertemos en el mismo lugar la salud privada y lo público. No podemos seguir teniendo dos saludes y generar una competencia. Parece que quien gobierna invierte todo en la salud pública para destacarse y para generar una expectativa de tipo política en la sociedad, demostrando que los dineros públicos van con creces a brindar salud desde lo público y se olvidan de lo privado, que encima el recurso que va a la salud pública, bienvenida sea, el tomógrafo, el ecógrafo y lo que sea, la construcción de grandes hospitales, sale del esfuerzo de los privados también, o sea, del que hace medicina privada, de las clínicas chiquitas que pagan renta, que pagan el impuesto, que pagan de ese dinero, resulta ser que invierten en lo público y después se genera una competencia con el privado. Entonces nos pasa en distintos lugares en la provincia de Córdoba. En La Bulaya, te cuento un caso, había dos clínicas que entre las dos habían juntado plata, habían comprado un tomógrafo. Fue el gobernador y puso un tomógrafo en el hospital, un hospital muy lindo, la verdad, en La Bulaya, estuvimos allá. Entonces se generó una competencia entre los tomógrafos digamos, intermedio en cuanto a calidad de prestación, un gran tomógrafo, costó un montón de plata en lo público. ¿Qué hizo la gente? Dejó de ir a lo privado, empezó a ir no solamente los no mutualizados, los que no tenían obra social, sino todo el mundo, el de OSDE, el de Galeno, el de Swiss Médica, todo el mundo al tomógrafo del hospital, fundieron, porque no fue más nadie, al tomógrafo del privado. Entonces, ¿qué hizo? Y tuvieron que dejarlo, entonces dejaron de pagar el leasing y lo hicieron sacar y se lo llevaron al tomógrafo. Todo el mundo iba al tomógrafo del hospital público, el hospital Oso Price, el tomógrafo del hospital público se rompió porque es muy común que la infraestructura del hospital público se rompa con mucho mayor seguridad que en el privado. Ahora no tienen ni el del privado ni el del público, porque el del público se rompió, cuesta $86.000 cambiar el tubo. Entonces ahora no hay plata para cambiar el tubo, entonces La Bulaya y toda la zona no tiene más tomógrafo, por darte un ejemplo, hablo yo, ¿no? Porque se rompió el... Entonces, ¿por qué no trabajamos juntos? ¿Qué necesidad de poner un tomógrafo a 3 cuadras de la clínica que ya tenían uno para salir a competir y demostrar que el gobernador puede ofrecer una salud pública de mayor categoría? Claro, con los recursos de todos los cordobeses es fácil poner un tomógrafo. Al que les es difícil es a los privados que de a poco, como había 420 clínicas en Córdoba hace 10 años, 420 clínicas privadas. Ahora no. Menos de 60, ¿entendés? Menos de 60. Entonces, la crisis en la salud privada, la salud, la columna vertebral de la salud en la Argentina es la salud privada, no es la pública. Si vos tenés que trasplantarte el corazón, ¿dónde vas? ¿Al hospital Córdoba o al hospital privado? Al privado. Si vos tenés que hacer un trasplante pulmonar, ¿dónde vas? ¿A la Allende o vas al hospital privado? A la Allende. Bueno, es decir, no es en desmedro. Un chico de Los Condes trasplantaron el Córdoba con una excelencia enorme, la verdad que me sorprendió. Agradecido al doctor Cucho Camino, que es el director, que se portaron bárbaro el equipo de Mediot, trasplantó un chico una miocarditis post-COVID, o sea, se hizo una vacuna del COVID, le generó una miocarditis, falla cardíaca severa, y gracias a Dios se trasplantó en el Córdoba, bárbaro, le fue espectacular, un resultado del equipo de trasplante del Hospital Córdoba fantástico, pero digo, en general, las cosas más complejas, la gente va al lugar privado si tenés OSDE, no vas al público, no es en desmedro de lo público, sino porque a veces hay recursos que no llegan a lo público como si lo hay en el privado. Entonces, ¿para qué generamos competencia? ¿Por qué no nos unimos? Si hace falta un tomógrafo en tal lugar, veamos qué tiene el privado, qué tiene el público, concertamos una propuesta y empezamos a trabajar juntos. Y que necesitamos un equipo de neonatología. ¿Para qué uno en el público, uno en el privado? Una guardia, hagamos una buena guardia. Pasa acá en Río Tercero, estoy todos los días peleo en Río Tercero. ¿Por qué no hacemos una buena guardia central privada? Un solo lugar, en lugar de recursos en una clínica, en otra clínica, que hay que pagar 3 médicos de guardia, 3 pediatras, 3 traumatólogos, 3... En lugar de hacer una buena guardia central con buenos profesionales dedicados, bien pagos, porque el problema es la plata muchas veces, para que haya una guardia de excelencia que vos sepas que si vas a las 2 de la mañana, a las 3, el domingo, el sábado, el día que vayas, tengas una guardia de excelencia que te brinden atención inmediata. Porque, a ver, la entrada a cualquier institución es la guardia. La guardia es la que te dice qué es lo que tenés,
cómo te tratan inicialmente. El pronóstico muchas veces depende de cómo te atendieron en la guardia. Entonces digo, unamos recursos, es lo mismo que yo haría acá en Río Tercero, unamos recursos, no tanto distribuidos, gastando y distribuyendo cuando podemos hacerlo todos juntos. Entonces, esa es la propuesta mía. Hay que concertar lo público y lo privado. Lo que le hace falta a lo privado, habrá que ver si lo aporta el público, y lo que necesita el público, a ver si lo puede aportar el privado. Y juntos, y armar un esquema económico en donde el privado se beneficie también, por supuesto, pero sabiendo que tiene el respaldo de lo que significa hoy el gobierno de una provincia o el Estado, y de esa forma ofrecerle a los cordobeses y a los riotercerenses una salud distinta. Nosotros en Río Tercero hace 30 años que tenemos la misma salud, y quien me diga lo contrario me está mintiendo. La última pregunta. ¿Cuáles son los valores normales porque hay gente que dice, no, yo tengo 140 y yo ando bien con 140? ¿Cuáles son los valores normales de la tensión arterial? Bueno, vengo sabes que estuve en New Orleans hablando de estos 10 días. La presión arterial normal es hasta 140/90 en la población en general. Hay distintos grupos normal. La ideal es tener menos de 130/80. Paciente añoso por encima de los 80 años es normal hasta 150/90. ¿Está? O sea, no hay necesidad de bajarle tanto la presión a los pacientes de 80-85 años llenándolos de medicamentos, porque el riesgo de hipotensión ortostática, de caída por hipotensión frente a tantos medicamentos, el riesgo que lleva a la fractura de cadera, las caídas con traumatismo del cráneo, es tan grande que está demostrado que tener hasta 150/90 en el paciente añoso es normal. Perfecto. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Peyrones, legislador de Tercero Arriba. Gracias por todo lo que haces por nosotros, porque nosotros somos los beneficiados, cualquiera sea lo que hacemos. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Marta, muy amable. Gracias por todo. Ya terminamos con Prevenir de Salud. Como siempre, voy a repetir, no se pelee con nadie. No vale la pena, a veces terminan en muerte. Bendiciones para todos, para usted y para su familia. Será hasta el próximo jueves, si usted así lo desea, y espero que este programa, que ha sido preparado para usted y para su familia, le haya servido de algo. Muchas gracias. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%, anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia, en Libertad 450, teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos. No esperes a necesitar sangre. Protege lo que más querés. Protege a tu familia. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa. Más de 29 años de trayectoria, trabajando con profesionales capacitados y procedimientos de confianza, garantizan la tranquilidad y el servicio de calidad que tu familia necesita. Protege a tu familia. No esperes a necesitar sangre. La tranquilidad de estar siempre protegidos. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Equipo de oncología del doctor Sergio Rodríguez, equipo que desarrolla, investiga y trabaja sobre las enfermedades oncológicas y el tratamiento del cáncer desde hace 20 años, actualmente conformado por la oncóloga clínica, doctora Patricia Hernández, la oncohematóloga, doctora María Laura Juri, la psicooncóloga, licenciada Judith Rodríguez, y el doctor Sergio Rodríguez, encabezando este grupo al servicio de toda la población de Río Tercero y toda la región. Biodanza, música, emoción, movimiento, encuentro,
los martes 20-30 horas. ¿Dónde? En Ensueños, Spa Yoga, Maipú 261. Facilita Karina Reyes. Teléfono 3571-592730. Registro PUN 1618. Esperamos tu llamado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído